Hola gente, ¿cómo están ustedes? Qué gusto de saludarles. Hoy estoy instalado totalmente en la nostalgia, porque mi prima y mi hermana y otro amigo desde primaria me mandaron una serie de fotos que me hizo recordar, uy, chale, allá en los años de la prehistoria y que estaba yo en preprimaria, en primaria, en kinder, en la secundaria y todo lo que fuimos pasando y cómo jugábamos, cómo tuvimos una infancia verdaderamente muy feliz y muy divertida, sin todos los rollos de ahora que si tiene pintura a plomo, que si no pueden tomar agua, que si no pueden hacer esto, que si no comen dulces, que si el exceso de sodio. Éramos niños que jugábamos todo el tiempo y que tuvimos una infancia muy feliz. Nuestra obligación era cumplir en la escuela, divertirnos, jugar y respetar a nuestros mayores. Híjole, qué falta hace eso actualmente, porque con lo igualados que están todos con los papás, la forma de contestarle, con los maestros, y además ahora lo peor es que ni siquiera los pueden regañar porque entonces los acusan de abuso de menores. Bueno, en fin, me traigo muchos recuerdos. Por ejemplo, tengo esta maravillosa foto que están viendo aquí, que tiene cuatro fotografías al mismo tiempo. Unos eran nuestras cuirias, que les decía yo, nuestras canicas a lo que jugábamos nosotros en los patios. Podíamos tener una rueda, podíamos tener hoyito, tiraba de ollita o tiraba de dedo, y era una parte de la diversión y nos pasábamos horas enteras jugando. Había competencias, uno tenía su pareja de canicas y por supuesto era una forma de divertirnos. El siguiente es como el dado de Kubrick que ahora hay. Esto, bueno, pues parecido, pero una cosa que tenía que moverle las fichitas hasta acomodar que quedaron 1, 2, 3, 4, 5 y se pasaban horas moviendo como ahora lo hacen en sus dispositivos, en los teléfonos inteligentes, nada más que nosotros interactuábamos y había algo físico. El que sigue abajo era un visor, era un visor que teníamos nosotros que comprábamos de superhéroes, los metía uno y le iba uno dando vueltas para que pasaran las imágenes, las veía uno. Algo verdaderamente maravilloso. Y finalmente, el maravilloso yoyo que cambiábamos por corcholatas. Es decir, no los compraban, a veces eran, no sé, 50 corcholatas más 3 pesos más 1 peso y todos teníamos nuestro yoyo que nos divertía muchísimo, hacíamos todas suertes, columpios, hacíamos mover también el perrito, hacíamos el mundo, alrededor del mundo, y era una forma muy, muy sana de divertirnos. También teníamos nuestro trompo, por supuesto, y teníamos el valero, que eso eran otros juguetes maravillosos y que había concursos. Ahora, esta foto que están viendo aquí es que, como dice, las nuevas generaciones nunca sabrán lo que era girar la antena cuando no agarraba el canal. En épocas antiguas, cuando tenían una televisión, se conectaba simplemente una antena para agarrar el sistema, pero pues diferentes canales tenían diferentes frecuencias y luego no agarraban bien, entonces tenía uno que subirse a la azotea y uno empezaba a moverlo de un lado a otro hasta que agarrara bien, pero siempre había alguien abajo y le gritabas por la ventana, ¡ya se ve! Todavía no, muévele un poquito más hasta que lográbamos verlo. Esa era una forma de tener nuestra televisión muy vista para ese entonces. Ah, y otra cosa, así eran los teléfonos. Así eran de disco y hacían plip, 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 plip. Y además había unos números que marcaba uno. Por ejemplo, el 01 era para información directorio internacional, el 02 directorio nacional. Y el 03 era cuando marcaba uno y pedía uno la hora. Nada de que ahora abre uno el celular y ahí dice la hora o busca en la computadora, no. En aquel momento, para que no se les atrasara, porque los relojes que usaba uno de muñeca eran de cuerda, entonces a veces les faltaba cuerda, a veces se atrasaban, y entonces para saber la hora exacta uno llamaba al 03 y le decían qué hora era. Eso era algo extraordinario.
En aquellos tiempos, con esta foto, nada de que te ponían buenos deseos y te quiero mucho y te amo, no sé cuánto, que llegaba por WhatsApp o por Facebook o por Instagram o por lo que fuera. En aquel momento te firmaban tu camisa para al terminar uno le dejaba y uno guardaba la camisa toda mugrosa y sudada porque estaba firmada por todos nuestros amigos. Eso era muy divertido. Luego, por ejemplo, uno compraba su shampoo, nada que las botellas grandotas y todo, lo compraba uno de este tamaño y lo tenía uno que abrir en la regadera cuando iba uno al gimnasio o el gimnasio de la escuela después de hacer deporte para lavarse el cabello, lo abría uno y sí es cierto, se tragaba uno medio shampoo al abrirlo porque costaba mucho trabajo, estaba como pegado, como venían antes las gelatinas y venían los cueritos así que se embolsaban, así venía y tenía uno que abrirlo a jalones y al abrirlo pues echaba uno un buen trago de shampoo para verlo. Luego, cuando salía a hacer deporte y nada de que la bebida con electrolitos, que esto tiene energía, que para que no se deshidrate, que nada, la bebida deportiva oficial cuando yo era niño es esta. Aquí una manguera, uno se pegaba la manguera del agua y con eso se quitaba uno la sed y nada de que, uy, que ya le dio al niño no sé cuánto. Teníamos muy buenas defensas porque estábamos expuestos completamente a todo. Ah, ¿cómo Miau, estás, chavo? miau, Sí, me miau, preguntaban cómo se miau, llama miau. cómo le pusimos finalmente. Normita, te cuento, se llama Pichi, el Michi, y es un latoso, ¿verdad? Y tú también en tus tiempos debes haber hecho cosas por el estilo. Seguimos, les sigo contando eso porque verdaderamente les decía yo de la televisión cómo se subía uno a acomodarlo. También había antenas de conejo y eso también se ponía y la volteaba uno que no eran tan buenas, no eran menos elegantes. Y además pasaba una cosa, cuando empezó la televisión en México, pues en Estados Unidos también, en todos lados, pues no toda la gente tenía para comprar una televisión y no había suficientes canales. Pero, por ejemplo, si había un canal que se dedicaba para los niños y había, siempre estaba el tío rico o el pariente rico que sí tenía una televisión y todos nos íbamos a ver la televisión amontonados así como ven aquí. Ahí ven la antena de conejo también, que uno la acomodaba y además si cambiaba uno de canal tenía uno que ajustar la antena de conejo porque si no, no se veía nada. Era algo muy divertido, pero permitía, así como ven aquí en esta foto, así estábamos, se juntaban los primos, los compadres. Muchas veces, por ejemplo, salía uno de la escuela y decía, mamá, ¿me dejas ir a casa de fulanito? Porque allá tiene televisión y hoy quiero ver el programa, entre ellos el tío Gambonín, a uno que se llamaban los niños catedráticos toficos. Bueno, era un evento era algo muy divertido. Luego, esta foto, el pánico en la escuela, cuando de pronto llegaba el maestro y decían, guarden todo lo que tienen, saquen una hoja y un lápiz o una pluma. Ah, y además usábamos tinteros también, usábamos tinteros con manguillo y plumilla, así aprendimos a escribir. Y decía, saquen una hoja porque les voy a hacer un examen y verdaderamente todos poníamos cosas de que, ¿y ahora cómo nos va a ir? Otra cosa importante que tuvimos en aquellos tiempos era que decían, si no estuviste en la escolta, no tuviste infancia. Uno tenía que estar en la escolta, o bueno, si no estuviste es porque era muy burro. En aquella época hacía muy burro a los que reprobaban y decían, mira, este era un cerebrito, era el matadito de la clase el que salía adelante. Y estábamos en la escolta y competíamos y nos llevaban a eventos muy importantes con todo el respeto del mundo, el respeto a nuestro país, a nuestra bandera, íbamos al hemiciclo de los niños héroes a que hiciéramos una guardia, etcétera. Era algo muy, muy divertido. Luego, esta foto, ¿qué creen que son esos? Solo los que estuvieron en vieja escuela lo entenderán. Estos eran chicles, los chicles Canels, que nos los daban muchas veces de cambio en la tienda que llegaba uno y cosas costaban 1 centavo, 2 centavos. Sí, así estoy de viejo y no lo niego y además muy orgulloso. Y entonces en lugar de darnos cambio con moneditas porque no existían, nos daban cambios con chicles. Estos chicles los tenía uno, entonces a nosotros nos gustaba ir a la tienda porque comprábamos y nos daban de cambio los chicles y nos quedábamos con ellos. Eso era algo muy, muy divertido.
Así eran las bancas. Tuve en la escuela unas, había individuales y había algunas ya más extendidas. Esta banca que ven aquí tiene en el centro un hoyo. ¿Para qué era ese hoyo? Para poner la tinta donde poníamos para el manguillo para tomarlos. Ahí mojábamos la plumilla y con eso escribíamos. Ahí teníamos nuestro botecito de tinta que comprábamos, era una tinta Stanford y poníamos negra o azul marino y eran las que usábamos todo el tiempo. Luego, a ver, ¿se acuerdan de la avalancha y todos estos juguetes importantes? No es cierto, hombre. Esto nos organizamos y sobre todo los papás que eran hábiles y que trabajaban con nosotros, cogían dos tablas y era un carrito de valeros. Y entonces se movía, lo acomodaba uno y además, por ejemplo, en los talleres que teníamos de carpintería aprendíamos a hacer todo esto, poníamos los valeros y por supuesto se pueden imaginar cualquier cantidad de rodillas peladas, las espinillas también todas golpeadas, uno todo moreteado, pero aparte de la dirección no pasaba, de la diversión no pasaba nada. Las mamás sí se preocupaban, pero tampoco era como ahora que, niño, ¿cómo vas a hacer eso? Y los demandaban en la escuela porque no usaban, porque se podían caer. Era forma de divertirnos. ¿Se acuerdan que les dije cuando les enseñé el yoyo de Coca-Cola? Así eran las corcholatas de esa época. Nada de que eran taparroscas ni nada. Se tenía que abrir con un dispositivo o aprendía uno a abrirlo con una llave y otros que eran muy osados que después les iba como en feria, abrían los refrescos, las botellas de refresco con los dientes. Imagínense cómo quedaban. Y así estaban y tenían un pequeño corcho por dentro. Estas pues, tapaderas eran le decíamos la corcholata. Inclusive de ahí salió un famoso personaje que decían que era la corcholata porque siempre estaba pegada a la botella. Y les digo, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando bloqueo uno el teléfono aquí, que no quiero que me llame y que no lo use? Aquí en aquellos tiempos se ponía un candadito. Ese candadito, como ven aquí en este teléfono de disco, era para que nadie lo usara. Porque las llamadas costaban carísimo, como en un principio los celulares, ¿no? Que costaba un dineral. Aquí le ponían, ahora había uno y tenía una amiga que tenía un teléfono al que le podía yo llamar porque lo ponían en el 5 en las oficinas, por ejemplo, lo ponían para que no estuviera uno marcando y usando el teléfono de ellos, porque costaba cada llamada, por supuesto. Entonces lo ponían en el 5, el candado, entonces yo alcanzaba muy bien, porque mi amiga tenía los números entre el 5 y el 1, entonces podía yo marcarle perfectamente. Esas eran las trampas que uno hacía en aquellos tiempos. Luego, si usted no corrió en costales como esto, no se divirtió, se ponía unos batacazos espantosos, pero era lo más divertido, y era una carrera de costales, que era muchas veces en las fiestas de cumpleaños de los compañeros, entonces se usaba la carrera de costales. Luego, vamos a ver, que el Montessori, que la Gestalt, que la conductiva conductual, que la pediatría, que si la psicología infantil, nada. Los grandes psicólogos de mi infancia eran estos: la chancla, la cuchara, la escoba y sobre todo el cinturón. El cinto que nos llevábamos cintarás cada vez que uno portaba mal y nada de que el abuso y lo maltrataba, para nada. Era una forma de educarnos que además funcionó bien porque fuimos generaciones que crecimos bien y sin problemas. Así es que era una de las formas más eficaces. ¿Qué creen que son estos? A ver, ¿qué les parece que creen que sean? Pues eran los tapones de luz, así como se usan ahora los breakers y se usan quizás también se usan los fusibles con un hilito y con esto eran los tapones. Uno compraba el tapón y cuando se fundía se recargaba, uno bajaba el switch que estaba siempre afuera así expuesto y llegaba uno y quitaba, desatornillaba uno de los tapones y ponía el otro tapón y de inmediato volvía la luz. Así es como estaban arregladas las luces en las casas. Y finalmente, como les decía yo, las rodillas peladas.
las espinillas también todas golpeadas, los codos, no les platico de las embarradas y jugando fútbol, jugamos fútbol en la calle, béisbol en la calle, típico de que rompíamos el vidrio de alguna casa y bueno, nos ponen unas chanclizas y llegaba la mamá y decía, pues lo rompí, pues ni modo, de tu domingo vas a tener que pagar por andar haciendo ese tipo de cosas. Y nos ponían mertiolate, que ardía como la cochinilla, no saben lo que ardía, les contaba, el primero lo limpiaban con alcohol, luego le ponían pertiolate y adelante y vámonos a seguir jugando. Aquí les pongo un poquito de música con mi adorada amiga Carmen Delgado, que son las rondas infantiles. En nuestros tiempos no había necesidad de que saliéramos a la calle y estuviéramos jugando un solitario, estuviéramos jugando en Facebook un Candy Crush o cualquier cosa de tipo. Lo que hacíamos era jugar entre nosotros y sobre todo era una forma de interactuar con las chicas para conocerlas. Entonces, entre ellas, por ejemplo, no había forma de cantar a la víbora de la mar, y por aquí pueden pasar y pasamos y nos íbamos conociendo, jugábamos también a la de las sillas que iban quitando uno y el que ganaba. Había mucha diversión entre nosotros. Inclusive, si ustedes ven una de mis películas favoritas en la vida, que es El Inocente con Pedro Infante y Silvia Pinal, ahí tienen una escena maravillosa donde cantan las rondas infantiles y el amo, ato, matarilerón. Es maravillosa. A mí me pasó una cosa muy curiosa que les cuento, que yo viniendo de una escuela en que éramos puros hombres, al llegar a la enseñanza media superior, que empecé a compartir con mujeres, de pronto las chicas se quedaban juntas a la hora del descanso, los intermedios, o se sentaban afuera y empezaban a jugar algo que yo no tenía la menor idea que era. Y era una cosa muy famosa que se decían acitrón, de un fandango, tango, 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 tango. Y era divertidísimo verlas jugando y yo no entendía, se pasaba una cosa para las otras. Pero esos eran unos buenos tiempos. No olvidemos que nosotros vivimos una época maravillosa y estamos viviendo los tiempos de ustedes, los jovencitos, los millennials, y utilizamos el YouTube para que ustedes puedan ver estos videos, utilizamos el Facebook para comentarnos, el Instagram, usamos Twitter, usamos todo lo que necesitamos. Hemos vivido lo mejor de los tres mundos porque nos hemos desarrollado en a ver cómo nos toca y sobre todo aprender algo que es importantísimo. Usted es importante y a usted lo respeto. Creo que eso es lo más importante en estos tiempos, que volvamos a revalorar el respeto y el amor a nuestros mayores, a nuestra familia y el respeto a nuestros signos patrios, a lo que es una bandera, a lo que es el ejército y a todo esto. Creo que es momento de reflexionar. Ustedes, los abuelitos, los bisabuelitos, los tíos, los papás, enséñenles este video para que entiendan que no todo tiempo actual es tan bueno. Y sobre todo que ellos no hubieran llegado a tener lo que tienen si no hubiera sido porque nosotros se los dimos. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y que vivamos los viejitos, ¿cómo no? Gracias.